Bueno, vamos a aplicar el método gráfico para resolver este problema de, de programación lineal, este problema de optimización. Sabemos que los pasos del método gráfico son estos que están aquí. Vamos a hacer estos 6 pasos. Primero vamos a graficar todas las restricciones, luego se escoge un punto factible cualquiera, se identifica la ecuación de la recta de la función objetivo que pasa por ese punto, se grafica, se desplaza esa recta en la dirección que corresponde al problema. Es decir, tenemos que verificar si es un problema de maximización o de minimización. Entonces, ¿se aumenta o se disminuye? Hay que tener mucho cuidado que si los coeficientes son positivos, pues uno diría se aumenta hacia arriba, se disminuye hacia abajo, pero eso cambia un poco cuando hay coeficientes negativos, entonces hay que tener mucho cuidado en eso. La idea es desplazarla tanto como sea posible en la dirección en la que se optimiza y se detiene cuando se encuentra el último punto extremo posible, que sea factible. Obviamente los puntos extremos se consideran puntos factibles. Bueno, aquí dice grafique todas las restricciones. Realmente lo que se va a hacer es graficar la frontera de las restricciones. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, x1 más x2 menor o igual a 10. Es decir, que si x1 más x2 es igual a 9, esa sería parte de la restricción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a graficar? La frontera. La frontera es el límite cuando x1 más x2 es igual a 10. Entonces, primero vamos a graficar o vamos a escribir las ecuaciones que necesitamos para, para graficarlas, ¿sí? Entonces, llamemos esta de aquí la ecuación 1, esta es la ecuación 2, o la restricción, esta es la restricción 3. Ahora lo que hacemos es, tenemos entonces la restricción 1. Entonces tenemos x1 más x2 es igual a 10. Si nosotros expresamos todas las restricciones como x2 en función de x1, pues esto nos queda x2 es igual a 10 menos x1. Manualmente sabemos que para trazar una línea recta necesitamos dos puntos o un punto y la pendiente. Para hacerlo más fácil vamos a escoger dos puntos. Vamos a hacer una tabla de valores. Tenemos x1 y x2. Entonces, si x1 es igual a 0, yo le puedo dar a x1 los valores que yo quiera. Escojamos uno que sea fácil. x1 es igual a 0. Si esto es 0, entonces x2 me queda. x2 es igual a 10 menos 0. Y pues eso obviamente nos queda igual a 10. Ahora, si yo escojo que x1 es igual a 10, entonces me queda x2 igual a 10 menos x1, pero x1 es 10, entonces menos 10, esto me queda 0. Y tengo la primera tabla de valores. Ya tengo la primera restricción, ya tengo la información suficiente para graficar la primera restricción. Ahora vamos con la restricción 2. Tenemos que la frontera de la restricción 2 es 4x1 más 10x2 es igual a 40. Mire que estoy quitando la inecuación, quitando la desigualdad y la reemplazo por una igualdad. Nuevamente, expreso x2 en función de x1. Entonces me queda 10x2 es igual a 40 menos, este 4x1 está positivo, pasa negativo, 4x1. Pero esto aún no ha terminado, porque la idea es que me quede x2 solamente en el lado izquierdo. Entonces,
yo puedo reescribirlo como x2 es igual, este 10 está multiplicando aquí, pues pasa a dividir cada uno de los términos en el lado derecho. 40 dividido 10, pues me queda 4, menos 4 dividido 10, me queda 2 quintos. 2 quintos x1. ¿Sí? Ahora nuevamente hacemos la tabla de valores para esta restricción. Tenemos aquí x1, x2 y reemplazamos o miramos valores le damos valores a x1. ¿Qué pasaría si x1 es igual a 0? ¿Sí? x1 es igual a 0, le damos ese valor. Entonces x2 sería 0 multiplicado por 2 quintos, pues eso me da 0. Y me queda que x2 es igual a 4 menos 0, eso es igual a 4. Ahora, si yo decido, no habría problema en hacerlo, en que x1 sea igual, vamos a decir 10, tenemos entonces que 10 multiplicado por 2, eso me da 20, ¿cierto? Y 20 dividido 5 es 4. Y 4 menos 4 me da 0. ¿Sí? Ojo, yo no necesito que me quede 0 siempre aquí a ambos lados. Eso fue coincidencia. Era coincidencia ahorita. Yo solamente necesito 2 puntos. Cada cual escoge los puntos que considere más fácil o con los que las operaciones se les facilite. Pues yo quise escoger 10, pero pude haber escogido 20, 30, 100, el punto o el valor que yo deseara para x1. Pues escojamos valores razonables. Si estamos hablando de valores pequeños, pues no vamos a hablar ahora de 1.000.000, por ejemplo. No, valores pequeños y razonables. Aquí ya tenemos entonces la restricción 2. Ahora vamos con la restricción 3. Se puede multiplicar ambos lados de esta igualdad por menos 1. Entonces me queda 25x2 es igual a 30x1, ¿cierto? Ahora me queda x2 es igual, este 25 está multiplicando, lo paso acá a dividir y me queda 30 sobre 25 x1. x2 es igual entonces, quinta de 30 sería 6, 6 por 5, 30. Quinta de 25 es 5, 5 por 5, 25, x1. Hacemos nuevamente una tabla de valores, ¿sí? Y aquí nos quedan dado un valor para x1, ¿qué valor tendría x2? Entonces, si x1 es 0, pues me queda 0 por 6 quintos, eso me da 0. x2 sería 0. Si, por ejemplo, x1 es igual a 5, ¿sí? x1 es igual a 5, pues me queda 6 por 5, 30, dividido 5, pues es 6. O, como x1 es 5, pues 5 y 5 se cancelan, igual me queda 6. Ya con esto yo tengo toda la información que necesito para graficar las restricciones. Vamos entonces a hacer esto. Esto podría hacerse de manera manual, pero yo quiero mostrarles un programa que les sugiero que descarguen. Se llama GeoGebra. Les permite hacer muchas cosas. Para lo que lo vamos a utilizar hoy eso es bastante simple, pero este programa les permite hacer muchas cositas bastante interesantes. Entonces, vamos a graficar primero, entonces, esas fronteras de las restricciones, ¿sí? Entonces, primero sería los
los puntos. Luego les voy, o sea, esta es la manera manual de hacerlo. Luego les voy a mostrar cómo hacerlo solo con GeoGebra, que quede mucho más rápido además. Entonces, primero la manera difícil, digamos, o manera más larga, que es esta. Entonces, vamos a buscar estos puntos. Vamos a graficar estos puntos. Entonces, lo primero es el punto 0,10 y nos aparece aquí. Le damos Enter. Ahora también incluimos el punto 10,0. 10,0. Y mire que el punto nos aparece aquí. Tenemos entonces el punto A y el punto B corresponden a la frontera de la restricción 1. Ahora debemos, simplemente trazamos una gráfica, ¿sí? Una línea recta que conecte estos puntos. Y aquí puede ser simplemente, le decimos, queremos una línea recta que conecte este punto con este punto. Y vean, aquí está la línea recta. Ya tenemos entonces la primera restricción. Vamos a buscar la segunda restricción. Para la segunda restricción necesitamos los puntos 0,4, 0,4 y 10,0. Tenemos acá, entonces, el punto 0,4, pero el punto 10,0 ya lo tenemos, es este, es B. Mírenlo, aquí está. Ese es el punto 10,0. Tenemos 0,4, 10,0. Entonces, nuevamente, trazamos una línea recta que conecte estos dos puntos y aquí está. Bien. Ahora, ¿sí? Vamos a buscar, vamos a determinar cuál es la tercera restricción. ¿Sí? La tercera restricción nos dice que para trazar, para graficar la tercera restricción, nos bastaría con unir los puntos 0,0 y 5,6. Entonces adicionamos el punto 0,0 y el punto 5,6. Nuevamente, listo. Ahora nosotros necesitamos verificar, estas son simplemente las fronteras de las restricciones. Lo que debemos hacer ahora es verificar hacia qué lado se cumplen estas restricciones. Veamos la primera restricción. La primera restricción nos dice que x1 más x2 debe ser menor o igual a 10. La primera restricción, recordemos, vamos a numerarlas. Esta es la primera. Tenemos aquí la segunda. Y aquí tenemos la tercera. ¿Sí? Recordemos que la primera restricción dice x1 más x2 menor o igual a 10. Reemplacemos estos valores con un punto que esté a este lado de acá. Por ejemplo, el punto 0,0. 0 más 0 menor o igual a 10. Esto es cierto, esto se cumple. Entonces, si se cumple para un punto que esté a este lado, definitivamente podemos decir que se cumple para todos los puntos. Y entonces, resulta que la restricción 1 se cumple hacia este lado de acá. Veamos ahora la restricción 2. La restricción 2 es 4x1 más 10x2 menor o igual a 40. Esta línea es la frontera de la restricción. Entonces, podemos decir que se cumple en esta región de acá o en esta región de acá, si solamente consideramos
esta restricción. Entonces probemos con este punto, con el punto D. El punto D es 0, 0. Entonces nos queda 4 por 0, pues eso me da 0, más 10 por 0, pues eso también me da 0, es menor o igual a 40, eso es cierto, se cumple. Entonces si se cumple para este punto, se cumple para todos los puntos que están a este lado. Podemos decir que la restricción 2 se cumple hacia este lado de acá. La restricción 3. Mire que aquí no podemos tomar el punto 0 porque el punto 0 hace parte de la frontera. Entonces, debemos tomar un punto a este lado de acá o un punto a este lado de acá. Sugiero probar con este punto, con el punto C. El punto C es 0,4. Entonces, probamos. 30 pues por 0, eso nos queda 0 menos 25 por 4, 100, eso es mayor o igual a 0. Esto no es cierto, entonces no se cumple a este lado. Por lo tanto, sabemos que se va a cumplir a este lado de acá. Como x2 es mayor o igual a 0, es factible esta parte de acá arriba, no es factible esta parte de acá abajo. Como x1 es mayor o igual a 0, es factible esta de acá. Ya sabiendo que nos debemos quedar en este primer cuadrante, en todo esto de acá, y consideramos solo esta restricción, la restricción 3, vamos a señalar cuál sería el área factible. Y sería toda esta área. Toda esta área sería el área factible. Ahora si consideramos solamente esta restricción de aquí, esta de acá, que sabemos que es factible en esta dirección, ¿sí? Pues sería factible todos estos puntos de acá. ¿Sí? Todos estos puntos serían factibles. Hasta ahora, mire que solamente, si consideramos entonces las dos restricciones que hasta el momento hemos analizado, entonces sería factible el área demarcada por el punto D, por este punto de corte aquí y por el punto B, ¿sí? Donde podemos encontrar las líneas verdes y las líneas amarillas. Pero nos falta la restricción, esta restricción de acá, que es la restricción 2. Señalemos entonces cuáles serían los puntos factibles teniendo en cuenta solo esta restricción. Entonces mire que solamente están demarcadas esta parte de acá. Sabemos que esto no es factible, obviamente, porque no es factible para ninguna de las restricciones. Esta área es factible solamente para una de las restricciones, al igual que esta de acá. Entonces, esas áreas sabemos que no son factibles. Este triángulo que está aquí es factible para la restricción 1, la que marcamos aquí con este color amarillo, y para la restricción 3, la que está marcada con el color verde. Pero no es factible para la restricción 2. La única región
en la cual se encuentran puntos que cumplen con las tres restricciones es en esta región de aquí. Entonces sabemos que esta es la región factible, los puntos que forman esta área. Ya sabiendo que esta es el área factible, ya la encontramos, veamos qué es lo que dice el procedimiento. Escoja un punto factible cualquiera. Escojamos un punto factible cualquiera. ¿Qué les parece el punto 4,0? Escojamos el punto 4,0. Es un punto factible cualquiera, ¿sí? Yo pude haber escogido el punto 2,2, el punto 4,2, el punto 4,1, el punto que ustedes quisieran dentro de esta área que está aquí, ¿sí? Ya escogimos un punto factible cualquiera. Dice el procedimiento: identifique la ecuación de la recta de la función objetivo que pasa por ese punto. Ahora, ¿qué debemos hacer? Resulta que evaluamos z en el punto 4,0, que es el punto que acabamos de seleccionar. Entonces, esto me queda 30 por 4 más 100 por 0. Y esto me queda igual entonces a 3 por 4, 12, sería 120 más 0. Entonces sabemos que esta ecuación, la ecuación de la recta de la función objetivo que pasa por este punto, entonces es 120 igual a 30x1 más 100x2. Vamos a expresar x2 en función de x1. Entonces, 100x2 es igual a 120 menos 30x1. Esto me queda x2 es igual entonces a 120 sobre 100. ¿Sí? Esto me queda 12 sobre 10. Esto es 6 sobre 5 menos 3 sobre 10 por x1. Entonces, para graficar esta ecuación, repito, esta es la ecuación de la recta de la función objetivo que pasa por este punto F. ¿Sí? Pues necesitamos, ya tenemos la pendiente, con eso sería suficiente, pero también tenemos otro punto, que es el punto 6. Resulta que si x1 es igual a 0, pues x2, ¿qué valor tiene? Pues es 6 quintos, ya tengo el segundo punto. Ese es el punto G. Ahora vamos a graficar esta línea recta. Ya tenemos aquí entonces la recta de la función objetivo. Ahora necesitamos las líneas, lo que se conoce como las líneas isobeneficio. Se llaman isobeneficio porque estamos maximizando. En caso tal que estuviésemos minimizando, pues estas se llamarían isocosto, pero vamos a trazar las líneas isobeneficio. Son las líneas que corresponden a la función objetivo en los que todos los puntos sobre esa línea tienen el mismo valor. Es decir, en este caso, todos los puntos sobre esta línea, al evaluarse en la función objetivo, en la función 30x1 más 100x2, van a tener el valor de 120. Nosotros queremos la solución que nosotros queremos encontrar es aquella que tenga el mayor
valor posible, porque estamos maximizando. Para indicar que esta línea es diferente, entonces vamos a darle un color distinto. Esta es la línea iso-beneficio. Vamos a ver hacia qué lado se incrementa esta función. Si en esta dirección o en esta dirección. Habíamos dicho que cuando todos los coeficientes son positivos, pues aumenta en esta dirección. ¿Qué pasaría o qué recomiendo yo hacer siempre? Es verifiquen. Escojan un punto en a cualquier lado de la línea iso-beneficio, ya sea a este lado o a este lado, y compárenlo con este valor, con el valor de 120, que fue el que les dio inicialmente. Este es el valor que tiene esta línea aquí, que tiene cada uno, que al evaluar cualquier punto sobre esta línea, en esta ecuación, pues ustedes tendrán 120. Pueden probarlo. Entonces, escojamos el punto 0, 0. 30 por 0 me da 0, más 100 por 0 es 0. 0 es menor a 120. Entonces, mire que de 120, que está aquí, pasaría a 0 acá. Entonces, yo sé que esta línea está aumentando o aumenta en esta dirección. Y yo necesito trazar líneas que tengan la misma pendiente que esta y que hasta que encuentren el último punto de la región factible, ¿sí? Que podría ser este o este. ¿Sí? En este caso es más o menos obvio que no va a ser este punto. Va a ser este acá, pero comprobémoslo. Yo lo que voy a hacer es ir aumentando este valor. Este es 120, voy a aumentar a 125, a 150, y eso va a crear una línea que se va a mover en esta dirección y va a ser paralela a esta línea iso-beneficio. Entonces vamos a crear, por ejemplo, 150. Vamos a hacer una con 150. Entonces mire que crea esta línea de aquí. Sabemos que aumentó, pero muy poquito. Probemos con 200. Nada, aún es muy... Hemos aumentado muy poco. Probemos con 300. Aún podemos aumentar más. Probemos con 400. Ya aumentamos demasiado. Mire que ya pasó este punto de aquí, ¿sí? Ya no es 400, ya tenemos que aumentar. Vamos a probar con 350. Aún podemos aumentar un poquito. 375. Y ahí sí nos da este punto de acá. ¿Cómo nosotros encontraríamos, cómo sabríamos el valor de este punto? Hay una forma sencilla de hacerlo, GeoGebra lo hace, pero quiero primero mostrarles cómo sería manualmente. En otro video posterior les voy a mostrar cómo hacer todo este proceso de manera mucho más sencilla, utilizando GeoGebra. Pero aquí lo que les estoy mostrando es cómo sería si ustedes lo hacen en una hoja de papel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer aquí? Mire que este es el punto en el que se intersectan la restricción 3 y la restricción 2. Entonces, eso significa que debemos resolver ese sistema de ecuaciones de la restricción 3 y la restricción 2. Pues las fronteras de las restricciones, más bien, es el punto en donde se intersectan las fronteras de la restricción 2 y la restricción 3. ¿Qué podemos hacer aquí?
La segunda restricción la vamos a multiplicar por 10 y la tercera restricción la vamos a multiplicar por 4 para que nos quede como coeficiente de x2 100 y menos 100 y al sumarlas pues se cancele. Sumemos y nos queda 160x1 es igual a 400. X1 es igual entonces a 5 medios. ¿Sí? La mitad de 10 es 5, la mitad de 4 es 2. Ahora hallar x2 es sencillo con esto. Podríamos, por ejemplo, reemplazarlo en la ecuación 2. 4 por 5 medios más 10x2 es igual a 40. Entonces, 4 por 5 medios, eso es 10. Entonces, este 10 está sumando, pasaría a restar a este lado, me queda 10x2 es igual a 40 menos 10. Entonces, x2 es igual a 40 menos 10, 30, dividido 10, eso es igual a 3. Verifiquemos eso. El punto, ¿sí? 5 medios, coma 3 sería el punto H. Este es el punto. ¿Sí? Mire que la línea hizo beneficio al desplazarla en esta dirección y encontrar el último punto factible, que en este caso es el punto H. Nos está diciendo entonces que el valor de la función objetivo, eso creo que nos dio 375. Verifiquemos esos valores. Y eso es fácil de verificar. Entonces tenemos que z igual a 30x1 más 100x2. Entonces estamos evaluando z en el punto 5 medios, coma 3. Eso sería igual a 30 por 5 medios. Eso me queda 30 por 5. Sería 150, dividido 2 es 75. Más 100 por 3 es 300. Y eso es igual a 375. Ahora entonces tenemos que el z óptimo, identifiquémoslo con este asterisco, es igual a 375, ¿sí? x1 es igual a 5 medios y x2 es igual a 3. Esta es la solución al problema de programación lineal que habíamos planteado inicialmente. Esta es la solución a este problema de programación lineal. Entonces, x1 debe ser 5 medios o 2.5, x2 igual a 3, y el valor de la función objetivo nos va a dar igual a 375. Más adelante, en un próximo video, les voy a mostrar cómo hacer esto mucho más sencillo con GeoGebra y mucho más rápido.